¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? ¿Cómo está? Estamos en la raíz del terror. Mi nombre es Jorge Campos y hoy les voy a contar una historia sobre ese árbol que está viendo detrás mío. Este árbol tiene una leyenda muy interesante y un tanto terrorífica. Estamos hablando de que este árbol se le conoce como el árbol del vampiro. Ya le cuento. Historias para no dormir. Estamos en la raíz del terror y vamos a hablar de el árbol del vampiro. Es una leyenda bastante interesante que nació en Guadalajara allá en el año 1880. Y le voy a contar los detalles de esta leyenda. Resulta que para ese tiempo, pues Guadalajara era un pueblo pequeñito y muy tranquilo, muy relajado, nunca pasaba nada fuera de lo común. Entonces, pues mucha gente decidía irse a vivir a ese lindo lugar y muchas personas de otros países pues se iban a residir a Guadalajara. Resulta que todo estaba muy bien cuando de repente empezó a haber un cambio en lo que pasaba en Guadalajara. Y sucedió un día en que apareció un perro muerto. Y usted me dirá, un perro muerto, bueno, pues puede aparecer en cualquier momento un accidente o lo que sea. No, pues el perro no se había accidentado, no se había envenenado, no. Estaba muerto, pero lo singular de esto era que el perro no tenía una gota de sangre. Pues sí, pasó, la gente lo vio, le extrañó, pero no pasó a más. Poco tiempo después aparece un gato muerto y casualmente con las mismas circunstancias, sin sangre. A los pocos días ya no era un gato, ya no era un perro, aparecieron varios animales muertos y con la misma situación, sin sangre. Ya la gente se empezó a preocupar, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Pero las voces de alarma se dieron cuando apareció una persona, un vagabundo, que encontraron en la calle sin sangre. Ya evidentemente se empezaron a impacientar, a asustar, y ya la gente empezó a tener miedo, porque ya empezó a correr el rumor de que pues eso era obra de un vampiro. Y pues en México pues, eso de los vampiros no era una cosa que se hablara nunca, porque en realidad no tenía nada que ver. En México no es de tradición de vampiros, como pasa en Europa, por ejemplo, que mucha gente pues conoce las historias de vampiros de esos sectores, ¿verdad? La cosa es que pues ya la gente empezó a tener miedo y ya no quería salir. Y resulta que a los pocos días otra persona muere, iguales circunstancias. Ya el pueblo estaba bastante nervioso. Entonces se reunieron con el jefe de policía y dijeron, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que investigar. Y se pusieron a analizar de cómo sucedió esto y empezaron a sacar cuentas. Resulta que llegaron a la conclusión de que todos estos acontecimientos empezaron a darse no más llegado un visitante, un extranjero que se llegó a vivir a este lugar. Alguna gente dice que allá en 1880, pues esta persona que llegó a vivir a Guadalajara venía de Inglaterra. Es lo que pues cuentan algunos, ¿verdad? Otros precisan que es de Europa en general, pero no especifican la parte, como en este caso que dicen que sí que de Inglaterra. Este extraño visitante era un conde que había decidido venirse, tenía bastante dinero y todo, pues a vivir al lindo lugar de Guadalajara, como muchos otros extranjeros solían hacerlo. Este conde era bastante conocido y tenía una posición muy importante y muy influyente. Él se llamaba el conde de Baldac, así le conocían, el conde de Baldac. La cosa fue que el hombre era un tanto misterioso porque, en primer lugar, siempre vestía de negro. Era una persona alta, delgada y muy pálido. Era sumamente pálido. Decían que parecía que no tuviera sangre en su cuerpo porque era blanco. Y como para sumar puntos, él solamente salía de noche de su casa. Nadie nunca lo había visto de día. Solo de noche se lo habían encontrado. Entonces, pues claro, empezaron a recaer las diferentes sospechas sobre este individuo.
y pues lo buscaron, lo persiguieron y dijeron, pues hay que matarlo como se matan los vampiros. Y dice, pero ¿cómo se hace eso? ¿De qué manera es? Y por ahí un carpintero dicen que sugirió que según él había escuchado que se tenía que matar con la rama de un árbol, pero no de cualquier árbol, porque tenía que ser una madera especial. Y el árbol que él decidió utilizar, o que dijo que era el que era recomendable, era un árbol de camichín. Así pues que hicieron la estaca con el árbol de camichín, se fueron a buscar a este individuo y dicen por ahí que lo encontraron con una de sus víctimas. Entonces lo llevaron entre todos y lo llevaron hacia el panteón, hacia un panteón muy famoso en Guadalajara, que pues tiene una serie de leyendas interesantísimas que ya tendremos la oportunidad de conocer, porque es un panteón de verdad que se las trae, como dicen. Y estamos hablando de el Panteón de Belén. Se llevaron a esta persona hasta el Panteón de Belén y en una zona ahí, pues con la estaca lo liquidaron. Y pues evidentemente tenían demasiado miedo porque siempre se ha escuchado la leyenda de que los vampiros pueden revivir y todo este montón de cosas. Entonces pues decidieron pues sepultarlo ahí en el panteón y le pusieron una gran losa, una gran piedra encima para que no se pudiera salir. Bien, pasó el tiempo y resulta que a los pocos días, unos días después, el panteonero empezó a notar que salía una ramita debajo de donde estaba sepultado el señor este duque, o más bien este conde. Y esa ramita empezó a crecer y a crecer y a crecer, y era una ramita casualmente de este árbol de camichín. Y fue creciendo y creciendo, y la gente tenía mucho miedo porque decían, bueno, pues empezó a circular leyenda de dos cosas. Una, que si esa rama se cortaba, que si esa rama se arrancaba o lo que sea, el vampiro retornaría. Y también empezó a circular la versión de que pues si usted cortaba un pedacito de la rama, se podían notar gotitas de sangre. Y pues la gente empezó a temer y empezó a crecer y alcanzó una muy buena altura. Inclusive se dice que llegó hasta los 15 metros de altura este árbol. Ya era un árbol grande y se empezó a hacer muy ancho, ¿verdad? Y se convirtió en eso que ustedes están viendo ahí. ¿Qué pasó? Que pues llegó mucha gente, mucho curioso a ver el famoso árbol y pues decidieron, para protegerlo, pues rodearlo de una cerca, donde actualmente se encuentra rodeado de la cerca. O sea, esa leyenda cuenta toda esta historia, pero ese árbol existe. Es más, este árbol es incluso patrimonio de Guadalajara, porque pues reviste toda esta leyenda y es muy visitado y es protegido por pues el pueblo de Guadalajara en este caso. Y por ahí dicen que sí, lo protegen porque pues, se ha convertido en ese punto tan importante que mucha gente quiere conocer, pero también porque tienen que cuidar que a ese árbol no le pase nada, porque si le pasa algo, muy probablemente va a retornar ese vampiro a hacer de las suyas en las calles de Guadalajara. Es más o menos lo que cuenta esta leyenda. No sé si usted la ha escuchado, qué le ha parecido, ¿verdad? Y es que Guadalajara es increíble la cantidad de historias que tiene, es impresionante. Vamos a tener que sacar pues un día especial para hablar de unas cuantas leyendas de Guadalajara y inclusive de este Panteón de Belén, porque también tiene muchas cosas interesantes que tenemos que conocer y algunas bastante terroríficas. De hecho dicen por ahí que pues no se puede hacer un recorrido de noche, porque pues, parece que hay recorridos que hacen por ahí, pero que no se puede grabar ni sacar fotografías ni con flash ni nada de esto, pues como que las autoridades no lo permiten. Vamos a aprovechar para escuchar parte de esta versión, de esta leyenda, de parte de uno de los guías que andan en el sector de Guadalajara y que cuenta esta leyenda de este personaje. Y lo vamos a ver precisamente con tomas directamente de esta zona, de este Panteón de Belén, y vamos a ver el árbol del vampiro para que usted lo conozca. Así que aquí le dejo estas tomas. Para poder apreciar claramente esta leyenda vamos a avanzar por el pasillo. Solamente les pido por favor no traspasar el caminito de piedras blancas. Vamos a avanzar por favor.
Muy bien, damas y caballeros, la razón de traerlos inclusive a los límites del Panteón de Belén, para que ustedes sean testigos de la leyenda más antigua y que personas afirman la más aferrada, ya que frente a nosotros se encuentra la leyenda del árbol del vampiro. ¿En qué consiste esta leyenda? A mediados del siglo XIX, proveniente de Europa, llega a Guadalajara un hombre, el cual era conocido como el Conde de Valor. Este personaje tenía algunas peculiaridades en su apariencia. En ellas era una persona bastante alta y delgada, con un color de piel muy blanco, con una vestimenta elegante ya que siempre usaba un traje oscuro y un sombrero de la piel oscura. Lo más peculiar de este personaje solamente era visto en la calle durante la noche. A su llegada a Guadalajara comenzaron a verse cosas bastante extrañas, ya que animales como caballos, ovejas e inclusive perros se desaparecían y eran encontrados al día siguiente sin sangre y 2 aberturas en su cuello. Al paso de los días no solamente se encontraban animales, sino también mujeres y niños. De ahí se crea el rumor que en Guadalajara habitaba un vampiro. ¿Quién era el único sospechoso de ese vampiro? El Conde de Valdor, ya que si recordamos el vampirismo proviene de Europa, de donde provenía el caballero. La gente, asustada, en aquel tiempo no salía a las calles de Guadalajara en la noche. Pero una ocasión, cansados de encontrar a tanta gente sin vida, se arman de valor y salen en busca de ese monstruo. Aquí es cuando entra ese viejo refrán que dice: el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Tras varias horas de búsqueda encuentran a este hombre inclusive con una víctima en sus manos. Lo atrapan y lo traen hasta este punto del Panteón de Belén. Y se le da muerte, como sabemos, se le da muerte a los vampiros, que la forma más efectiva es atravesando una estaca en su pecho a la altura del corazón. La gente no trae una estaca. Lo que ellos hacen, se arman de la rama de un árbol. De uno de sus lados le sacan punta. Al llegar a este lugar la colocan en el pecho de ese hombre y de un fuerte golpe atraviesan su corazón. Se dice que el golpe de aquella rama fue tan fuerte que no solamente atraviesa el corazón, sino todo el cuerpo. A la mañana siguiente la gente viene y le coloca una pesada losa, sellando así la tumba de este monstruo. ¿Por qué se conoce como la leyenda del árbol del vampiro? Si nosotros apreciamos la gran mayoría, si no es que todos, los troncos de los árboles, podemos ver que su forma es circular o cilíndrica, a diferencia del tronco de este árbol, ya que su forma es rectangular. Ya que se dice que ya sea lo verde de la rama, la fertilidad de la tierra o la humedad del cuerpo, de esa rama florece este árbol que tenemos ante nosotros. Debido a que de la rama florece el árbol, las raíces del mismo están abrazando y atrapando la tumba del monstruo. Es decir, la tumba se encuentra dentro del tronco del árbol. Debido a ello, la leyenda dice que si alguna ocasión este árbol llegara a secarse o a caerse, el vampiro volverá a salir y seguirá matando a todas las personas en señal de venganza por haberle traído mal. Muchas personas comenzaron al escuchar la leyenda, comenzaron a decir un rumor. Comenzaron a decir que si alguna persona venía, cortaba alguna rama, alguna hoja o rasgaba el tronco del árbol, del mismo brotaría sangre. Eso es totalmente falso, ya que imagínense ustedes que si eso fuera cierto, el banco de sangre que está quedado pues estuviera conectado al árbol. Un mito que la gente comenzó a decir. El cancel se colocó para evitar que la gente viniera a hacer ese tipo de cosas. Las tumbas que están dentro del cancel nada tienen que ver con el vampiro, simplemente quedaron atrapadas a colocar el cancel. El cual, este árbol, parte pues de la historia, no solamente la leyenda, ya es patrimonio de la ciudad de Guadalajara, ya que es uno de los árboles más antiguos de la ciudad y actualmente está evaluado en más de $1 millón de pesos, parte pues de las antigüedades de su historia. Un árbol conocido como ficus, actualmente se le conoce como árbol plástico, ya que inclusive en la ciudad de Guadalajara está prohibido sepultarlo en las calles, debido a que la raíz levanta lo que son las calles. Prueba de ello, si se fijan cómo la raíz, tanto de este árbol, avanza a aquel. Actualmente, repito, árbol ya prohibido en la ciudad de Guadalajara, pero protegido por su historia. Mucha gente me dice, oye, creo que exageras un poquito, les echo la leyenda más aterradora, damas y caballeros. No es lo mismo escuchar esta leyenda a las 11 de la mañana que a las 10 de la noche. Pero por eso también les hago una invitación a visitarnos en el recorrido. Vamos a ver si ahí se consideran valientes y se animan a visitar el Panteón de Belén. Pero no dejan grabar en la noche. En la noche sí. ¿Por qué? Exactamente. Por 2 razones. La primera, caballero, porque si usted graba en la noche no va a ver nada. Está todo el panteón totalmente oscuro. Y el flash está prohibido, inclusive en la mañana. ¿Por qué? Al momento que usted usa el flash,
Como sabemos, los teléfonos tienen radiación, por eso también está prohibido usarlos en los menores. Debido a la radiación del teléfono y del flash, borra pigmentos naturales de tu cigarrillo. Por eso en la noche está prohibido. Okay. Ahora ustedes son testigos de la leyenda más antigua del Panteón de Belén, la leyenda del árbol de Belén. Interesante, ¿verdad? Bueno, ojalá que le haya gustado. Hay muchas más leyendas que tenemos de Guadalajara, bueno, y de México en general, porque si México tiene algo es que es rico en leyendas e historias. Lógicamente no podemos olvidar la leyenda de la Llorona, la leyenda de la Pascualita, que pues sí es un poco lejos de este sector, pero que es bastante interesante, una leyenda que ya tuvimos la oportunidad de contársela a usted hace algún tiempo, y si no la ha visto, pues aquí le voy a dejar el link para que la conozca, porque también es una leyenda bastante interesante en la cual pues hay algo que ver, porque hay leyendas que cuentan historias de un aparecido, qué sé yo, pero usted no puede ver nada. Si dice, sí, por aquí se aparece esto, se aparece lo otro, pero en este caso, como es en el caso del árbol del vampiro, que hay un árbol del vampiro que existe, pues la Pascualita es otra leyenda que existe la Pascualita. ¿Dónde está? Está en Chihuahua. ¿Qué quiere saber de ella? Bueno, pues aquí le voy a dejar para que usted se vaya a conocer la historia de la Pascualita, que es interesantísima, y también se la cuento con mucho gusto aquí en La Raíz del Terror. Bueno, ojalá que le haya gustado, y como siempre la invitación para que se suscriba a mi canal, para que lo comparta, para que haga su comentario. Me encantaría que me dé a conocer lo que piensa con respecto a esta leyenda. Si conoce otra versión o pues, quiere aportar algo a lo que ya estuve comentando el día de hoy. Ojalá que le haya gustado. Mi nombre es Jorge Campos Mora y estoy muy feliz de que esté conmigo aquí en La Raíz del Terror. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo espacio. Hasta entonces. Historias para no dormir.